Saludo con gusto a Manuel Ignacio Balcázar, investigador asociado en el Centro de Estudios en materia de seguridad, inteligencia y gobernanza en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, institución educativa de gran prestigio en el país. Gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo, muy amable. La Cámara de Diputados aprobó y el Senado está a punto de aprobar la ley de la Guardia Nacional, así como otras leyes en materia de seguridad enviadas por la Presidencia de la República. En particular, la de la Guardia Nacional representa la militarización total de la Guardia Nacional, desaparece la posibilidad de una Policía Federal civil, entregando al Ejército las tareas de seguridad pública. Te pregunto, ¿qué riesgos adviertes ante la nueva legislación que aprobará el Congreso? Gracias. Bueno, me parece que el mayor riesgo justamente es la coordinación entre órdenes de gobierno y entre las mismas dependencias federales responsables de la seguridad pública, sobre todo porque podríamos ver doctrinas distintas. Por supuesto, vamos a ver presupuestos distintos, despliegues distintos, y estamos viendo un concepto pues que, a pesar de que está en la Constitución desde 1857, ahí se establece la figura de Guardia Nacional, pues no se ha podido avanzar mucho hasta ahora, y es algo en lo que no se tiene gran definición. Y si en otros conceptos como la seguridad nacional, que está desde hace 20 años legislado con la Ley de Seguridad Nacional de 2005, tampoco hay avances, me parece que ese es el mayor riesgo, que nos estanquemos y nos quedemos, pues sí, con una ley que da soporte normativo, pero que no nos dé los resultados que se necesitan de coordinación operativa, de coordinación interinstitucional y sobre todo de acciones contundentes para acotar el fenómeno delictivo en México, que también me parece hay como una discrepancia entre el origen de la Guardia Nacional, que empezó a retomarse en 2018, y lo que se está teniendo ahora en 2025, porque se hablaba originalmente de una figura de seguridad interior. Eso es lo que iba a ser la Guardia Nacional, como una fuerza de seguridad intermedia, y en la parte de seguridad pública, si fuera una pirámide, seguridad pública está abajo, seguridad interior está en el nivel medio y en la punta estaría seguridad nacional. Pero aquí vemos que la Guardia Nacional va a hacer tareas de seguridad pública en el ámbito federal, mientras la coordinación la tendrá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en las 32 entidades federativas tenemos policías estatales. Si bien algunas entidades federativas están cambiando los nombres de sus cuerpos policiales hacia Guardia Estatal como el homólogo con Guardia Nacional, no es solo un tema de nombres, y ese creo que es otro de los riesgos, que nos vayamos con la moda de las nomenclaturas. Cuando se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal por primera vez en México en el año 2000, con la administración del expresidente Fox, vimos cómo en prácticamente todos los estados se crearon las secretarías de seguridad pública estatales. Y así funcionó hasta la administración 2012-2018 del expresidente Peña, que él desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la mueve a la Secretaría de Gobernación. Y algo similar empezó a ocurrir en algunos estados también. Entonces vemos que siempre van replicando lo que hace la federación, sin identificar si eso es lo que necesitan los estados. México es un país muy rico, muy plural, muy diverso, en el cual sus 32 entidades federativas no necesariamente necesitan la misma fórmula, y aquí vemos que lo que es la figura de la Guardia Nacional empezó con una promesa de mando civil, como fue la administración anterior, y hoy vemos que tiene pues ya un mando militar, una formación, un adiestramiento, y que lo que sí destaco es que va pues muy a tono con lo que es la estrategia de seguridad que planteó la presidenta Sheinbaum, que es uno de los ejes. Ahí está muy claramente que es consolidar la Guardia Nacional. Pero ese es el principal riesgo que yo le veo, Guillermo. Manuel Ignacio Balcázar, en lo que se ha insistido siempre es en que el ejército no está capacitado para llevar a cabo labores policíacas porque
los militares reciben otro tipo de entrenamiento, tienen otro tipo de disciplina. Por ello te pregunto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de entregar estas tareas, las tareas policiales, a las Fuerzas Armadas? Bueno, es una gran pregunta, sobre todo porque efectivamente en la doctrina militar tradicional, las Fuerzas Armadas están entrenadas bajo el máximo uso de la fuerza, es decir, un instrumento de guerra del poder nacional en la parte militar, donde se usa ya las Fuerzas Armadas como el último recurso que tiene un Estado nacional, un país, para atender un problema. Y así las habíamos visto por muchos años, por ejemplo, cuando hubo catástrofes naturales, sismos, pues intervenían porque los estados estaban ya superados en capacidades. Y en este caso ya de la seguridad pública, pues lo que estamos viendo también es que varios estados pues no han desarrollado sus cuerpos de policía y se metió por ahí un artículo donde se les pide que tengan esta posibilidad de desarrollar sus policías, pero vemos que eso es algo que no se ha dado y difícilmente va a ocurrir. Ahora, al tener cuerpos entrenados bajo la doctrina de máximo uso de la fuerza en tareas de seguridad pública, podemos tener los dos extremos, o bien que se empiece a usar esta doctrina de máximo uso de la fuerza para todo, entonces vamos a tener capacidades sobradas y sí, posiblemente nos sirvan, o no posiblemente, seguramente sirven para enfrentar convoyes criminales con artillería pesada, pero nos sobran si vamos a enfrentar a personas que están robando en la vía pública, carteristas, delincuentes que se dedican a robar casas, habitaciones. Ahí vamos a tener capacidades extras que van a estar desajustadas. Y el otro punto que también me podría parecer grave es el efecto contrario. Ante el temor o la inquietud de ser señalados por un exceso de fuerza, pues que se definan y se decidan a no hacer nada, que además esto ha sido como una constante en ciertos cuerpos federales. Entonces, estamos viendo que todavía no hay esa formación doctrinaria, teórica y conceptual para que se pueda entender el problema y se trate de atacar por otras vías distintas al uso de la fuerza y al despliegue policial. Yo creo que ahí podríamos incurrir en temas, pues, como te decía, de sobreuso de fuerza o de capacidades que van a costar, porque pues cuesta mucho tener un soldado entrenado para detener a un raterillo, o bien el soldado pues podría detener, o el Guardia Nacional podría detener, pero bajo las tácticas que a ellos les entrenaron. Y aquí es muy interesante porque ni la hoy oposición cuando fue oficialismo, ni el hoy oficialismo cuando fue oposición, se han dedicado realmente a estudiar estructuralmente los problemas de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, de la seguridad interior y de la seguridad nacional en México. Han dado respuestas políticas que parecen soluciones de corto plazo, donde hoy nos tienen pues discutiendo este tipo de reformas porque no se han activado los mecanismos que hay. Por ejemplo, igual en seguridad nacional existe una comisión bicameral de seguridad nacional integrada por 3 diputados y 3 senadores, pero prácticamente es inexistente y le dejan toda la responsabilidad al Poder Ejecutivo Federal, es decir, a la Presidencia de la República, hoy con la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí lo más importante también, y otro de los problemas que me parece puede surgir, es que los gobernadores y las gobernadoras pues le sigan delegando estos problemas a la federación, donde sí tiene más capacidad para cierto punto, pero no puede tener esa capacidad multiplicada en los 32 estados. Ahí los estados tienen que tener sus diagnósticos de seguridad, sus análisis de inteligencia, que ese es otro de los puntos que se metió en este paquete de reformas legislativas, pero que ha sido un gran ausente en la política de seguridad pública y ciudadana en México, y que es necesario ir sumando y ver que no todo es uso de fuerza. Como te decía, el uso de las Fuerzas Armadas en la teoría convencional es ya lo que se conoce como la última ratio, el último recurso que un Estado va a usar, porque además, si no nos funciona, y ese es otro riesgo, entonces ¿a quién llamamos? O sea, ya llamamos a las Fuerzas Armadas porque estaba muy difícil la situación, pero es una medida temporal donde las autoridades civiles tienen que entrar
ya sea en la parte social, en la parte económica, en la parte política o en las tres, para poder atender ese problema. Lo que hoy estamos viendo es que si no funciona la solución militar, entonces no sabemos qué va a funcionar y resolver ese problema va a ser mucho más difícil para las generaciones que vienen detrás y que indudablemente le daría una ventaja competitiva a las organizaciones delictivas que además, si fuera un tema como de guerra convencional o fuerzas regulares, quizás sí te podría decir que sería muy oportuno pensar en el uso de las Fuerzas Armadas, porque entonces tendríamos grupos delictivos que se identifican como tales, que se agreden entre sí, que lo hacen, pero no de una manera abierta, sino de una manera pues encubierta y muy difícil de identificar, porque esto es una variable que se conoce como guerra asimétrica, y eso hace que sea muy complicado para una Fuerza Armada regular poder enfrentar exitosamente, inhibir y desactivar a este tipo de amenazas asimétricas. Entonces ese es otro de los grandes problemas. Se requiere desarrollar la teoría, se requiere formar especialistas, pero es algo que toma varios años y entonces ya tenemos la ley, ya tenemos los cuerpos de seguridad, pero no tenemos el conocimiento y mientras superamos esa curva de aprendizaje, el riesgo puede ser muy, muy alto para el país, no solo por los efectos sociales de la criminalidad en el país, sino también por el impacto que está teniendo el crimen organizado a nivel internacional y en la relación de México con otros países, particularmente con Estados Unidos. Durante muchos años fue tema tabú la participación de militares en cargos políticos y el debate resurge ahora al discutirse la ley de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, gracias, Guillermo. Mi opinión es que volvemos al pasado. ¿Y por qué digo que volvemos al pasado? Porque recordemos que tras la revolución, el México posrevolucionario, lo fundan los militares a través del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en 1929, que después se transforma en el Partido de la Revolución Mexicana y después en el PRI. Pero en esta transición son los propios militares los que deciden dejar el poder presidencial y entonces tenemos que el último presidente militar que existió en México fue el general Manuel Ávila Camacho y da paso al primer presidente civil posrevolucionario, al licenciado Miguel Alemán, que además había tenido una pequeña experiencia militar, él había sido pagador militar y alcanzó el grado de capitán, pero poco a poco vimos que los militares se fueron desapareciendo de la vida política nacional. No está claro si por autorrestricción, mucho se habla de un pacto no escrito, de la conveniencia que evaluaron pues de no participar en actividades políticas y pues varios años después, más de 50, regresan a la vida con la posibilidad de estar en la vida política, pero no me pareciera a mí que es algo que cabildearon directamente las Fuerzas Armadas como tal. Si recordamos los discursos del expresidente López Obrador siendo candidato en el 2018, pues eran incendiarios y severos contra las Fuerzas Armadas. Sin embargo, poco a poco va variando esta relación, que de ser algo de distancia y rechazo se vuelve de alta cercanía, y hoy los pone pues en la posibilidad de competir por un cargo de elección popular, como ya fue, digo, recuerdo más o menos en la década de los 80 del siglo pasado también hubo otro gobernador que era un general, el general Graciliano Alpuche Pinzón en Yucatán, que justamente fue removido de su cargo por diferencias políticas y no había pues como gran cosa. Entonces, si tendríamos en un futuro gobernadores militares, bueno, pasó en Chiapas también con el general Absalón Castellanos Domínguez, que había sido director del Colegio Militar. Entonces eso ya había. También hay algo que no se decía, pero también existe, que a muchos militares en retiro, sobre todo generales, se les daba una diputación plurinominal por el partido en el poder, que en aquellos años era el PRI, y normalmente se hacían cargo, es decir, presidían las comisiones de defensa y las comisiones de marina, y a la fecha hay militares retirados con el cargo de legisladores. Entonces, no es algo nuevo, lo nuevo es que ya van a poder aparecer en las boletas y contender. Ahora, si no desarrolla internamente las Fuerzas Armadas una doctrina, unos protocolos, como ellos le llaman, unos PCOs, ¿no? Procedimientos sistemáticos de operación para desincorporación del cargo y participación en actividades políticas,
me parece que podríamos llegar a un escenario extremo de hace 100 años, de 1920, 25, que era justamente la dimisión de diferencias políticas por la vía armada. Y por eso, en mucho, los generales del siglo pasado decidieron ya no participar en política y crear en política partidista activa y crear institutos partidistas como el PRI para que de manera institucional se dirimieran las diferencias. Entonces, hoy, te digo, me parece que regresamos al pasado con muchas expectativas presentes y me parece que al electorado le podría resultar atractivo un militar como candidato o una mujer militar también como candidata. Sin embargo, hay una gran diferencia entre administrar tropas y administrar los recursos públicos y una ciudadanía que tiene múltiples demandas, un país que requiere muchísimas cosas, que requiere ser competitivo, que requiere desarrollo, y ahí podríamos también tener como un sesgo en el electorado que pudiera inicialmente pensar que es una solución, pero si no viene acompañada de un cuerpo profesional de administradores, veo muy difícil que pueda tener éxito. Manuel Ignacio Balcázar, investigador asociado del Centro de Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Guillermo, muy amable. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bonita Hasta noche. pronto, muchas gracias.